Hola, en este video analizaremos el laboratorio número 1 de transferencia de calor. Mi nombre es Roberto Lagos y mi compañero es Sebastián Rojas. Introducción. Las aletas siempre han sido un buen método de disipación de calor, debido a que no altera el diseño inicial de una superficie, generalmente es de fácil implementación y bajo costo. Entonces es de suma importancia entender el funcionamiento de las aletas y cómo es que ésta logra disipar el calor, además de entender los efectos sobre la temperatura de las superficies. Los objetivos del laboratorio son estudiar los cambios que ocurren en la disipación de calor cuando se poseen diferentes tipos de convección, forzada o natural, entender la importancia de la disipación de calor de una aleta, estudiar y calcular una forma de obtener el valor de coeficiente de convección para los diferentes casos de forma experimental. Marco teórico. En el laboratorio se utilizará el concepto de convección, la cual es el flujo de calor que transita entre una superficie y un fluido circundante, y está definido por la siguiente ecuación, donde H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, AS es el área superficial, Ts es la temperatura de la superficie, T infinito es la temperatura del fluido. El valor de H no es fijo, sino que depende de muchos factores del fluido, pero el factor más importante es el tipo de convección que se utilice. Si este es natural, lo que significa que no existe una circulación de un fluido realizado por una fuente externa, sino más bien por una alteración de la densidad local, provocada por el aumento de la temperatura superficial. Forzada, aquí existe una fuente externa que provoca una velocidad del fluido, generando así una mayor velocidad de disipación. Si buscamos aumentar la temperatura o flujo de calor, existen dos métodos. Una alterando el fluido circundante, instalando un ventilador, el cual provoca un cambio en el valor de H, y otra es aumentar la superficie de contacto del fluido. Este generalmente se realiza con la instalación de aletas, debido a que no podemos alterar bruscamente el diseño de ciertas máquinas. Procedimiento experimental. En el laboratorio poseíamos una aleta de cobre, la cual presentaba sobre ella 10 termocuplas, que medían el voltaje sobre la aleta. Entonces nosotros tuvimos que medir el voltaje de cada una de las termocuplas cada 1 minuto, hasta obtener 10 mediciones de cada termocupla. Cabe mencionar que realizamos una medición con un voltímetro, el cual podía cambiar el número de la termocupla a utilizar gracias a una caja con selector de termocupla. Repetíamos el mismo procedimiento, pero ahora se tenía un ventilador a 50 centímetros de nuestra aleta. Se tenía una persona anotando las mediciones en una tabla, otra persona leyendo el voltímetro y cantando los valores, otro cambiando la termocupla a utilizar y uno controlando el tiempo de cada medición. A continuación, se muestra una imagen de los equipos e instrumentos utilizados durante la experiencia, que fueron un transformador, una fuente de poder marca Staco, un multitester marca Xtech de 0 a 200 mV con una resolución de 0,01, una caja con resistencia de Cautín, una caja con selector de termocuplas, un termómetro de -10 a 120 grados Celsius con una resolución de 1 grado Celsius, un anemómetro marca TSI de 0 a 20 metros por segundo con una resolución de 0,01. Además, un flexómetro, un ventilador, un pie de metro y un cronómetro. Se muestra la tabla con los datos obtenidos durante la experiencia, en este caso para la convección natural, donde se muestra cada registro que se obtuvo para cada termocupla durante los 10 minutos, con su correspondiente promedio, y luego la temperatura para cada termocupla que se obtuvo por la siguiente tabla que fue entregada durante la experiencia. También se muestra la tabla para la convección forzada, con las mismas características de la tabla anterior. Se pasa luego a realizar un gráfico de temperatura versus distancia, donde esta distancia es la distancia de cada termocupla, que corresponde a 5 centímetros entre cada una. Se puede ver el gráfico de convección natural y convección forzada, donde para el caso de la convección forzada se ve claramente cómo la temperatura decae de forma más brusca exponencialmente. Esto debido a que el ventilador ayuda a disipar el calor. En cambio, en la convección natural, a través de la aleta, la temperatura también baja,
pero no de forma tan brusca como para el caso de convección forzada. Para el caso de aleta infinitamente larga, mediante un análisis se puede llegar a la siguiente expresión para la temperatura en función de la distancia. Mediante datos buscados, se puede saber que el coeficiente de convección natural es de aproximadamente 25 Watt metro cuadrado Kelvin, que el coeficiente de conducción térmica para el cobre es de 380 Watt metro Kelvin, y también se nos dio el dato de el diámetro de la aleta, que era de 0,00965 metros. Con esto se puede obtener el perímetro y el área transversal. También se buscó el coeficiente de convección para el aire forzado y se usó el de 100 Watt metro cuadrado Kelvin. Los coeficientes de convección son para el caso del aire, y se debe dejar en claro que no son exactamente esto, sino que pueden variar. Con estos datos se puede llegar a la expresión para la temperatura en el caso de convección natural y la expresión de temperatura en el caso de convección forzada, que son las siguientes. En el caso de la expresión para la temperatura por convección natural, se puede ver que hay más acercamiento de lo teórico a lo experimental, pero en el caso de la convección forzada varía bastante debido a que el coeficiente no es exactamente el mismo, ya que este varía. Hay un amplio rango y se eligió el 100. Conclusión. Como se puede apreciar en el resultado obtenido, la aleta es buen método de disipación de calor, pero ocurrió que la aleta por sí sola, convección natural, no logró disipar todo el calor. Pero si combinamos la aleta con un ventilador, convección forzada, nuestra aleta logra disipar prácticamente todo el calor. Entonces, el aumento de la superficie aleta logra el objetivo de disipar calor, pero la mejor forma de realizar esta función es realizando una combinación de los efectos generados por la aleta sumado a la alteración del fluido circundante. Además, según vimos el resultado, la aleta logra disipar gran cantidad de calor en las primeras 4 termocuplas. Entonces, si colocamos los factores de cantidad de material y enfrentado al calor que se disipa, no nos conviene poseer una aleta del tamaño visto en el laboratorio. Por eso es por lo que comúnmente se utiliza varias aletas pequeñas.